Bendito Dios, creo que todos, no sé, algunos ya conocen este versículo y algunos lo van a escuchar por primera vez. Bendito Dios, damos la gloria a Dios en Génesis, capítulo 6, en su verso 5 y en su verso 7. Bendito Dios, cuando todo lo tengan me confirman con un amén. Y al que no trajo Biblia, creo que aquí lo tienen los jóvenes, amén. Le damos gracias también a los jóvenes porque se han esforzado, amén. Se han esforzado a traer su versículo bíblico también y a poder asistir al ayuno que se realizó este hermoso día. Bendito Dios, y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, porque tu palabra será predicada no conforme a lo que yo pienso, Señor, sino es conforme a lo que tu Espíritu Santo me guíe. Y aquellos que vienen con esa necesidad, Dios mío, de poder escuchar tu palabra, que sea usted hablando a nuestras vidas, Padre, y que sea usted recordándonos, Dios mío, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que perdona, Padre de la gloria, pero un Dios mío, que si nosotros nos alejamos de ti, también puede venir la ira, la cual tú no quieres que ninguno perezca, Señor, pero por causa del pecado, Dios mío, el hombre se pierde. Pero en esta tarde, Señor amado, te pedimos que sea usted redarguyendo nuestros corazones, enderezando, Dios mío, lo que está mal, que sea usted hablando cada día en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, ya que estamos viviendo, Padre, los últimos tiempos, pero aquí estamos, Dios mío, para poder escuchar tu palabra y de recordarnos, Dios mío, que tú tienes misericordia de aquel que se arrepiente. En el nombre de Jesús, que sea usted el centro de lo que se va a predicar y de lo que se va a hablar aquí, Dios mío, que sea usted hablando a nuestros corazones, prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret, y que ninguna palabra ofensiva salga de mi boca, sino solamente tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Estaremos predicando bajo el tema, o el sermón que estaremos dando: a Dios le duele en su corazón al ver que su creación se aparta de él. Ahora mire qué tremendo, mis amados hermanos, que cuando meditaba yo en este tema me ponía a pensar, porque ¿cómo es posible que Dios creó al hombre para que le alabemos a él, pero el hombre, amén, se aparta de Dios para destrucción propia? Porque Dios no quiere la muerte de ninguno, sino que Dios quiere que toda la humanidad entera, amén, sea salva. En los tiempos antiguos Dios mandó aquel diluvio, amén, y destruyó a la humanidad entera, excepto a Noé y a sus hijos, amén, que los salvó. Bendito Dios. Y mire lo que dice el verso 5: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahora, o sea, dése cuenta que la palabra de Dios dice que el corazón, los pensamientos del corazón, o sea que pensamos también con la mente, pero del corazón viene la acción para hacerlo. O sea, los pensamientos del corazón del hombre era solamente, dice, de continuo solamente hacer el mal, hacer el mal. Y entonces Dios, y mire el verso 6 dice: y se arrepintió. Cuando Dios vio que aquella generación en los tiempos de Noé, su corazón era solamente hacer al mal, en el verso 6 la Biblia nos menciona y dice que Jehová se arrepintió de haber, dice, de haber hecho al hombre, dice, en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora fíjese que esto es muy importante hacia nosotros y hacia aquellos que nos están escuchando, que a Dios crió. Él crió a nuestros primeros padres, crió a Adán del polvo de la tierra,
y lo crió para que le alabara a él, que toda la humanidad entera tuviera una relación con él. Pero ¿qué pasó? Siempre el enemigo, mis amados hermanos, metiéndose en medio, queriendo, amén, corromper lo que Dios ha creado. Y en estos tiempos así estamos, mis amados hermanos, que el enemigo se está metiendo, y por eso es importante, como lo dice la palabra del Señor, que lo resistamos. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a resistir? Cuando nosotros nos sometemos a Dios. Bendito sea Dios. Y Dios se arrepintió. Ahora mire que para arrepentirse es porque algo grave el ser humano había hecho. Imagínense que yo les decía esta mañana a los jóvenes y me ponía a pensar, y yo digo, Señor, ¿qué hubiera pasado que en esa época, cuando vino el diluvio, no hubiera salvado a ningún ser humano? O sea, la tierra, estuviera la tierra, pero el ser humano ya no existiera. Pero Dios tenía un plan maravilloso, un plan grande, que a través de que salvó a Noé, de allí viene nuestro Señor Jesucristo, y tenía un plan maravilloso, que aunque el ser humano se había corrompido, se había alejado de él, se había extraviado, su corazón era solamente hacer al mal, mis amados hermanos, Dios tenía un plan maravilloso, el enviar a su Hijo en propicia de nuestros pecados, a morir en aquella cruz del Calvario, a morir por usted y a morir por mí, y redimirnos del pecado, libertarnos de las cadenas que nosotros éramos atados cuando nosotros caminábamos en este mundo lejos de Dios, caminábamos en este mundo atados, caminábamos en este mundo, amén, lleno de tinieblas. Pero un día Dios envió a su Hijo y murió por nosotros y nos libertó. Y mire cómo está ahora aquí usted en esta hermosa tarde. Aquí está escuchando la palabra de Dios, porque Él murió por usted y Él murió por mí y murió por toda la humanidad entera. Y Dios no quiere, mis amados hermanos, que el ser humano se pierda. No, eso es lo que Dios no quiere, sino que quiere que el ser humano sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué tan maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: yo me voy, pero les prepararé moradas donde yo esté, ustedes también estén. Miren lo maravilloso que es Dios, mis amados hermanos. Por eso esta hermosa tarde, cuando yo meditaba en este mensaje, me ponía a pensar, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, de usted y de mí, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados. Es cierto, mis amados hermanos, que a Dios no le agrada el pecado. Dios quiere que la humanidad entera venga a los pies de Él, se arrepienta y un día sea salvo por la eternidad. Bendito Dios. Y la palabra de Dios dice que le dolió en su corazón. Ahora mire, yo me imagino que los padres que son aquí, cuando su hijo, vean, les hago esta pregunta: cuando sus hijos cometen una falla y ustedes saben que no está bien lo que están haciendo, les duele su corazón, ¿verdad? Porque ustedes les dicen, pero no hacen caso. O sea, ¿verdad? Yo no soy padre, pero yo me pongo a meditar, porque usted sabe que el Espíritu Santo le enseña a uno. Bendito Dios. Cuando yo me recuerdo cuando mi mamá a mí me decía que no hiciera estas cosas, pero como yo no conocía de Dios, pues yo las hacía, pero ahora me doy cuenta. Yo digo: Señor, qué errante estaba yo, porque mi mamá me daba un consejo que un consejo sano. Sin embargo, yo no lo agarraba. Y el ser humano, mis amados hermanos, que aunque Dios nos diga que nos arrepentamos por naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza, una carne que siempre quiere hacer lo malo. El ser humano no se quiere arrepentir. Pero mire usted y yo, Dios tuvo misericordia y un día dijo: aunque tú no quieras arrepentirte, pero yo siempre estaré allí. Y mire, un día Dios tocó nuestro corazón y estamos aquí alabando y glorificando el santo, bendito el nombre de nuestro Dios. Y miren, mis amados hermanos, que Dios, dice la Biblia, que le dolió en su corazón. Yo me imagino que mis amados hermanos, que tanto era la maldad tan grande que Dios tuvo que decidir destruir a la humanidad. Imagínense que Jesucristo en estos tiempos,
que Dios no hubiera enviado a Jesucristo a salvarnos a nosotros, ¿cómo estuviera el mundo? O sea, directamente a la condenación. A la condenación. Pero Dios un día tuvo misericordia y envió a su Hijo a morir por nosotros, como le dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo que Dios nos da a nosotros. En nosotros está tomarla o dejarla. Dios nos ofrece una salvación. Mire que nosotros no tuvimos que pagar nada. Para pagar renta sí tenemos que pagar, pero nosotros no tuvimos que pagar nada para recibir la salvación. Jesucristo, Él fue que llevó todos nuestros pecados en aquellas cruz del Calvario, lo cual nosotros deberíamos estar en esa cruz, pero Él tomó todos nuestros pecados. Y mis amados hermanos, allí nos libertó y nos hizo libres. Y un día cuando suene esa trompeta, yo no sé usted, pero cuando suene esa trompeta, un día volaremos para el reino de los cielos por fe, bendito Dios. Y dice la Biblia que para recibirle en las nubes, mire qué belleza, que nosotros éramos esclavos del diablo. Andábamos en tinieblas en este mundo, teníamos vicios, ¿verdad? Muchos que Dios nos libertó de otras cosas. Y Dios, mis amados hermanos, nos da la salvación y es gratuita. Por eso es importante que nosotros, como dijo Pablo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia dice que le dolió en su corazón. Mire que Dios en su deseo no hubiera querido destruir aquella generación. Le mandó a Noé, mire que la misericordia de Dios es grande. Les mandó a Noé a que les dijesen que se arrepintiesen porque un diluvio vendría. Y en estos últimos tiempos el evangelio se está anunciando de que Cristo viene, porque vivimos los últimos tiempos y pronto volaremos para arriba, bendito Dios. Y aquella generación, mis amados, por eso Jesucristo dijo claramente que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? La maldad era grande. Aquella gente no quiso escuchar el mensaje de Noé, que se arrepintieran de su maldad, pero no quiso escuchar y fueron pocos los que se salvaron. Por eso es importante que nosotros guardemos la palabra dentro de nuestro corazón. Amén. Bendito Dios. Y Jesucristo, Él dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. El evangelio se está anunciando para toda criatura, amén, que venga a los pies de Cristo, que sea salvo. Y aún nosotros que conocemos de la palabra de Dios, que nos mantengamos firmes en los caminos de Dios, porque siempre hay momentos donde nos sentimos débiles, momentos donde sentimos, Señor, ya no puedo más, momentos donde andamos volando alto, pero momentos también donde nosotros andamos volando bajo. Pero sobre todas esas cosas, la Biblia dice que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, toda persona que confía en Dios, mis amados hermanos, dice que en el momento de angustia tendrá nuevas fuerzas. Por eso, aunque venga lo que venga, manténgase firme en los caminos de Dios. No desmayemos, no temamos, porque si usted y yo nos encontramos afligidos, es normal, porque verdad, a esta carne le llega la aflicción, pero siempre depender de Dios, siempre decirle a Dios: Señor, dame la fuerza, porque en mi fuerza yo no voy a llegar lejos, pero en la fuerza de Dios, mire mis amados hermanos, somos como el búfalo, que nadie nos detiene, sino que seguimos para adelante, como le dijo Pablo, peleando la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice el verso 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado. Mire, primero Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Segundo, dice que le dolió en su corazón. Y tercero, Él decidió, ok, no hicieron caso, ahora voy a mandar el diluvio y los raeré de sobre la faz de la tierra. En los tiempos venideros que viene, mucha gente, mire,
muchas veces que quizás suena duro decir esto, pero es una realidad grande. Mucha gente que no quiere venir a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Que no quiere arrepentirse de sus malos caminos, un día le darán cuenta a Dios. Por eso nosotros que estamos aquí, sigamos adelante. Yo sé que hay momentos difíciles, pero no temamos, porque la Biblia dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y mire que dice, y que he criado desde el hombre, dice, hasta la bestia. Mire que es bien tremendo esto, porque el pecado trajo consecuencia que hasta, mire, que yo les decía a los jóvenes, ¿qué culpa tenían los animales de que Dios los destruyera? Pero por causa del pecado, mis amados hermanos, Dios tuvo que destruir a todo animal excepto los que entraron en el arca. Y todo eso hace una tipología en el día venidero, cuando Dios guardará a su iglesia del juicio terrible que está preparado para esta tierra. Amén, bendito sea Dios. Y mire lo que dice en Salmos 14:3: todos se desviaron en una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, el salmista David dice que no hay ninguno que haga lo bueno. En aquella generación, solo el justo Noé y su familia que había. Y mire que de toda la humanidad que había, solamente Noé y su familia se salvó. El deseo de uno como predicador, ¿verdad? Y el deseo de todo hermano, creo, ¿verdad? Eso lo quiero yo pensar de usted, que de nosotros es que toda la humanidad, mire, yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo sería que toda la humanidad se rindiera a tus pies y viniera? Que no sufran de ese juicio terrible que viene sobre la tierra. Mire que nosotros tenemos un gran privilegio grande, el ver conocido de los caminos de Dios. Y ahora estamos aquí escuchando la palabra de Dios para seguir adelante. Le dolió destruir su creación. Ahora yo les hago esta pregunta. Por ejemplo, ¿destruirán algo ustedes que han criado con tanto esfuerzo? Vea que no lo destruían. ¿Por qué? Porque ustedes ahí pusieron empeño, pusieron fuerza, invirtieron tiempo. Y a Dios le dolió destruir su creación, pero no tenía otra opción. Tuvo que destruir aquella generación que se corrompió. Pero sin embargo, había un justo. Como en esta tarde, ¿verdad? Estamos aquí tratando de hacer lo bueno, porque perfectos no somos. Perfectos vamos a ser cuando un día estamos con Cristo Jesús, sino que tratamos de agradar a Dios y de esforzarnos, amén, en vivir una vida recta ante Dios. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 33 en su verso 10. Tú pues, le habla al pueblo de Israel: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habíais hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El verso 11, diles, mire lo que Dios les manda a decir: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte, dice, del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y mire lo que Dios dice: volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Mire lo que Dios les mandó a decir por medio del profeta Ezequiel a aquel pueblo de Israel, que aquel pueblo de Israel que se había corrompido. Pero Dios les dice que a pesar de que se hayan corrompido, Dios les manda una palabra y les dice: volveos, porque Dios no quiere la muerte del impío. O sea, el impío es aquel que está dentro de la casa que conoce la palabra de Dios, pero está haciendo lo malo. Y Dios no quiere la muerte del impío. O sea, Dios no quiere la muerte de nadie, sino que Dios quiere que todo el ser humano sea salvo. Por eso, si estamos aquí, démosle gloria a Dios, porque es un gran privilegio, es un regalo que es el estar escuchando la palabra de Dios.
bendito sea Dios. El verso 11, Dios les dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. O sea, está diciendo, estás haciendo lo malo, estaban haciendo lo malo, pero Dios les manda un mensaje de esperanza, un mensaje que se vuelvan hacia Dios, un pueblo que conoció a Dios, un pueblo que vio aquella generación que salió de Egipto, que vio las maravillas de Dios cuando estuvieron en Egipto y cuando salieron de Egipto en el desierto. Un pueblo que vio las maravillas de Dios, pero un pueblo que Dios les dijo: mira este pueblo, a Moisés, que cuando tú mueras este pueblo se va a corromper. Mire que Dios ya conoce al ser humano. Y es triste, y es triste, mis amados hermanos, y es una gran realidad, que cuando uno no tiene nada, uno está buscando de Dios. Pero cuando ya Dios nos prospera a nosotros, como dijo alguien, ni el humo nos ven. Y es una gran realidad. Es una gran realidad, mis amados hermanos, que cuando uno no tiene muchas cosas, ahí está buscando de Dios. Pero cuando ya Dios nos prospera, como que fuera al revés, ¿no? Que si Dios nos prospera, tenemos que cada día más buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Pero el ser humano así es, mis amados hermanos. Y si nosotros como predicadores, si no tenemos cuidado y Dios nos prospera, me voy a recordar de esa palabra, amén, que he predicado aquí. Bendito Dios, amén. Y diles, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, Dios desde el principio aún no ha querido la muerte del hombre, pero sin embargo la desobediencia causa ruina hacia la vida del hombre. Dios quiere el arrepentimiento del ser humano. Dios no quiere condenar a ninguno, no. El infierno fue creado para el diablo y su ejército. No fue creado para nosotros, pero el ser humano decide buscar los caminos de Dios. Decidimos buscar los caminos de Dios o simplemente buscar los caminos del mal. Pero nosotros que hemos conocido los caminos de Dios, mire cómo está aquí, alegre y contento, porque estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dios quiere el arrepentimiento del ser humano. Dios no quiere condenar al mundo, no. Pero sin embargo, el mundo se condena por no querer arrepentirse de sus malos caminos. Mire Ezequiel 18:30 lo que dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa. Y le vuelve a hablar al pueblo de Israel: oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos. Mire, les vuelve a decir, dice: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Mire lo que le dice al pueblo de Israel: conviértanse ustedes de todas sus transgresiones, porque eso les será, que dice, causa de ruina. O sea que el pecado hacia el ser humano le trae destrucción. Por eso la Biblia dice que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Pero a pesar de que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, a darnos una salvación gratuita, a ofrecer, mis amados hermanos. Por eso es maravilloso. Y un día meditando, yo decía: Señor, qué gran amor has tenido hacia nosotros. O sea, imagínese usted que le pasen 2 clavos en su mano. Si yo solo con uno que me metió en un dedo un día, mis amados hermanos, me dolía demasiado. Ahora Jesucristo llevó ese dolor tremendo, que se dejó clavar por nosotros, se dejó latigar por usted y por mí.
se dejó clavar para que el ser humano sea salvo. Y ahora que nosotros muchas veces somos malagradecidos, que no queremos obedecer a la palabra de Dios. Por eso esta tarde Dios nos manda. Y cuando la palabra, yo estudiaba la palabra de Dios, me hablaba a mí mismo, me hablaba a mí, porque yo digo, ahora entiendo que el amor de Dios es grande al ser humano. Dios siempre no ha querido que destruir al ser humano, no. Dios siempre lo ha querido salvar, pero el ser humano, mis amados hermanos, la Biblia dice que el corazón de ellos es tremendo. Y mire lo que sigue el 31, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones, dice, con que habéis pecado, y haceos un corazón, dice, nuevo, y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. El verso 32. Porque no quiero, vuelve a decir, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, dice, y viviréis. Siempre Dios recordándole a aquel pueblo de Israel que Dios no quería la muerte de ellos, no. Y Dios nos recuerda a nosotros y nos dice que Dios no quiere que nos apartemos de Él. No quiere que nosotros, conociendo la verdad, conociendo el evangelio de Jesucristo, demos un paso atrás. Y yo no juzgo a aquellos que por ciertas circunstancias se han ido de Dios. Hay que orar por ellos, porque verdad, cada uno tiene su propia lucha. Y verdad, y aquellos que han volvido a los caminos de Dios, la gloria sea para Dios, porque un día reinaremos con Él, junto con ellos. Bendito Dios, porque no quiero la muerte del que muere. Mire lo que Dios dice: yo no quiero la muerte del que muere. Convertíos, dice, y viviréis. Mire que yo meditaba un día creo que es en Hechos 3:19, donde la Biblia dice arrepentidos, y también dice y convertidos. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Porque el que se arrepiente, pero otro día vuelve a hacer lo malo. Pero el que se arrepiente y se convierte, ese, mis amados hermanos, permanece siempre haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea. Y mire cómo está usted aquí, ¿verdad? Nos arrepentimos y nos convertimos, y estamos aquí alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 59:7-8 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El verso 8: no conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidos, cualquiera que por ella fuere no encontrará paz. Mire lo que hay en el camino del hombre que no conoce de Dios, y de aún de aquellos, ¿verdad?, que se han alejado por ciertas circunstancias, que dice que no encuentran paz. O sea que fuera de Cristo no hay paz. Solamente en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar ese descanso, esa paz. Cuando muchas veces nos sentimos atribulados, venimos a Cristo y Él nos da ese descanso, mis amados. Un descanso que yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando me siento muchas veces con dificultades, vengo a Cristo y me hace sentir una paz dentro de mi corazón, y yo digo: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Y allí uno animándose, porque este camino a seguir, animándose a sí mismo, porque Dios está con uno. Bendito sea Dios, esperando la redención, amén, que un día veremos a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Salmos 34:14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dios nos dice a nosotros, aquellos que quizás no conocen de Dios, y aún aquellos que verdad conocen, pero por cosas por otras cosas están haciendo lo malo. Dios dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dios está diciendo a nosotros, a nuestra vida: busca la paz y sigamos. Buscamos a Cristo y seguirle.
O sea, seguir a Cristo Jesús. Mire lo que dice en Proverbios 21:16, lo confirma. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, o sea, de Dios, vendrá a parar en la campaña que dice de los muertos, en la compañía de los muertos. O sea, es tremendo el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Y quién él da la sabiduría hacia nosotros sino Dios? O sea, todo hombre que se aparta de los caminos de Dios, ¿qué dice? Si no se vuelve, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en Dios. Yo siempre les animo a ustedes y sigamos hacia adelante peleando la buena batalla de la fe, que aunque el enemigo se levante, sigamos hacia adelante. Bendito Dios. Y yo apunté un versículo, vea, y dice, y no escribí el libro, pero el capítulo me parece aquí, dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. O sea, ahora me recordé, está hablando de Oseas. Mire qué tremendo. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Dios está, o sea, un ay en la Biblia es bien tremendo. ¿Cuántos se acuerdan de los ayes que hay en el Apocalipsis? O sea, son cosas terribles que le vendrá al ser humano. Que dice, Dios dice, los redimí. O sea, está diciendo, a ustedes yo los he libertado. Pero ¿qué dice? Ya terminando, dice, y ellos, dice, hablaron dice mentira, dice contra mí. Mire qué tremendo, mire cómo era este pueblo de Israel, que Dios los redimió de la cautividad, pero a pesar de eso, dice que ellos hablaron mentira contra Dios. Mire qué tremendo es el ser humano. Y no nos sorprendamos, porque en estos últimos tiempos muchas personas que conocen de Dios, por X razón agarran odio contra Dios. Y están, mire que hasta dónde llega el ser humano. Y están renegando contra Dios. O sea, es bien terrible. Y mire lo que dice en Oseas 4:14 al 15:16. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Aunque yo les enseñé, dice, y fortalecí sus brazos. Mire lo que dice el verso 15, es muy importante. Aunque yo les enseñé, dice, y los fortalecí, sus brazos contra mí pensaron mal. El verso 15 dice, aunque yo les enseñé, mire, Dios les enseñó sus caminos y los fortaleció y les redimió. Pero ¿qué dice? Contra mí pensaron mal. El verso 16, volvieron, pero no al Altísimo. Mire qué tremendo. Mire lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por los soberbia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ahora, en estos tiempos, Egipto hace tipología del mundo. O sea, toda persona que, ¿verdad?, que no conoce de Dios o por X razones y aparte de los caminos de Dios, dice que viene a ser escarnio. O sea, es tremendo. Por eso la gloria sea para Dios, amén, porque nosotros estamos aquí y hay que seguir orando por aquellos que han se alejado de los caminos de Dios por, ¿verdad?, por circunstancias. Porque en verdad yo estoy aquí, yo soy carne, yo también tengo debilidades. Si un día me ve que yo flaqueo, digas, usted un día predicó, échele ganas, siga hacia adelante, pelee la buena batalla de la fe. Y yo le digo a usted también, peleemos la buena batalla de la fe, no nos detengamos, porque nuestra recompensa pronto llegará. Bendito sea Dios. En 2 Timoteo
en 2 Timoteo 1:9, mire lo que dice. ¿Quién nos salvó? Aquí ya vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo. Nos dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, les hablé de los juicios que Dios condena al hombre, ¿verdad? Que Dios no quiere condenar al hombre, pero el hombre mismo se condena por sí. Pero aquí Dios nos habla y dice que Él nos llamó con su llamamiento santo, y dice, y conforme a su propósito. O sea, el propósito de Dios es que nosotros un día reinemos con Él por la eternidad. O sea, no le da gozo a usted que un día, ¿verdad? Ya los que van avanzado de edad ya casi van a ver a Cristo. Ven. Y ¿verdad? Porque también la muerte no anda buscando avanzados de edad, sino también que hasta jóvenes, o sea, parejo. Pero miren que Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. O sea, es algo, mis amados hermanos, hermoso, porque si vivimos para Cristo, y si morimos, con Él reinaremos por la eternidad. Bendito sea Dios, aleluya. Y mire lo que dice en Tito capítulo 2, en su verso 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios ha venido para que la humanidad entera sea salvo. O sea, para salvación a todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos tienen familiares que aún no se han convertido? Yo siempre, mis amados, para contarles esto, no salirnos del mensaje, me recuerdo que mi hermano fue el primero que se convirtió, pero por ciertas circunstancias se alejó. Pero yo siempre le clamaba al Señor y decía: Señor, un día lo voy a ver nuevamente a tus caminos. Y ahora mi hermano se ha vuelto a los caminos. O sea, ese es un gozo grande que en mi corazón da. Y yo sí, Señor, gracias porque lo has salvado y me ha salvado a mí. Bendito sea Dios, amén. Gloria a Dios. Y mira el verso 12. El verso 12 lo que dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios dice que la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres, y dice que Él nos enseña cómo nosotros debimos de vivir en este mundo. O sea, dice que debemos de vivir sobrios, justa y piadosamente. O sea, llevar una vida justa, no hacer injusticia con nuestros hermanos, llevar una vida justa. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, dice, a los que le esperan. Mire que Jesucristo fue ofrecido una sola vez en la cruz del Calvario, y ahora dice que vendrá, pero ahora ya no vendrá con relación al pecado, sino que vendrá a traerlo a usted y a traerme a mí, y que un día vivamos con Él. Bendito sea Dios. Dice que Él volverá, pero sin relación del pecado, sino que dice que para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperan a Dios? ¿Cuánto le esperamos a Dios? Bendito sea Dios. Le esperamos a Cristo porque vivimos tiempos donde Jesucristo dijo que la maldad se aumentaría, y eso lo estamos viendo. Me recuerdo años atrás que la tecnología no era tanta, la maldad aún comenzaba, pero en este 2025 que estamos, la maldad
ha aumentado grande, y por eso es que se anuncia de que Cristo viene ya, y que estemos listos y preparados, porque pronto sonará esa trompeta. ¿Cómo estará usted? Yo no sé cómo estaré, si durmiendo, estaré trabajando, no sé dónde estaré yo, pero lo que yo sé que un día Cristo vendrá por nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Y mire lo que dicen en Romanos 5:10: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ve el verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, dice, por su vida. Mire, es muy importante el verso 10, dice, porque siendo enemigos. Mire cómo éramos nosotros. O sea, yo, mi hermano Antioquía y todos ustedes, dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Cristo? Satanás. Porque él no quiere que el ser humano sea salvo, ¿no? Él quiere que el ser humano lo siga a él. Pero un día nosotros, dice que éramos enemigos de Cristo. Pero un día nosotros, siendo enemigos de Cristo, Él nos hizo sus amigos, y sus amigos también sus seguidores, y como sus seguidores también nos hizo sus discípulos. Y no solo sus discípulos, sino que le dio la salvación a usted y a mí. Bendito Dios. Ya para ir finalizando, y mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, en su verso 13 al 14: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Mire que por su sangre, la palabra de Dios dice que tenemos el perdón de los pecados. Como decíamos al principio, Dios tuvo que tomar una decisión que le dolió en su corazón: el enviar el diluvio y destruir aquella generación. Pero un día Dios tuvo los planes y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a rescatarnos de la potestad de las tinieblas. O sea que nosotros, por naturaleza, al que íbamos siguiendo era Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero un día vino Cristo y se los arrebató, y ahora somos salvos por gracia. Bendito sea Dios. Así es que he finalizado este tema. Amén. Si Dios les ha hablado, pueden pasar al altar, pónganse de pie. Amén. Bendito sea Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor amado, porque Dios mío, un día tuviste misericordia de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque destruiste, Dios mío, aquella generación, pero guardaste a Noé, Señor, y de allí, Dios mío, vino nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por un don inmerecido, Dios mío, que nosotros no merecíamos, Dios mío, pero gracias te damos porque tu amor es inagotable. Tú siempre nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Gracias te damos por esa oportunidad que nos has dado de poder estar en este lugar para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Mira a cada uno de mis hermanos, Dios mío, que quizás vinieron con dificultades, pero Dios mío, que en esta tarde tú les has traído una palabra de aliento, una palabra, Dios mío, también tanto como la de aliento y de exhortación, para que nosotros podamos seguir hacia adelante en tus caminos. Gracias te damos, Cristo Jesús, porque tú eres grande y tus misericordias son para siempre. Bendito sea tu nombre y alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos que se hizo presente esta hermosa tarde aquí, Señor. Bendícelos, guárdalos, Dios mío, de todo mal y de todo peligro, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Guarda sus familias, guarda sus hijos de toda tentación del maligno, Señor. Guarda sus vidas, que sea usted guiándolos siempre en todo lo que emprendan, Señor. Que sea usted el centro, Dios mío, que sea usted dándole las fuerzas para seguir hacia adelante, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendito
bendice sus vidas, guárdalos y protégelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre. Aquellos que están en la cámara, si se va a reconciliar o aceptará al Señor Jesús, diga conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, hazme tu hijo, apunta mi nombre en el libro de la vida. Y si usted se va a reconciliar, diga conmigo: Señor Jesús, me reconcilio con usted. Reconozco que me ha alejado sus caminos, pero ahora vuelvo arrepentido a usted. Perdóname todas mis iniquidades y ten misericordia de mí. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, que Dios me le bendiga, que Dios me les guarde. Y fue un gozo y un placer el predicarles la palabra, y que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Bendito sea Dios. Amén.